Hola, ¿qué tal? Soy Paula del equipo técnico de Cementec y en este vídeo os voy a mostrar cómo aplicar nuestro microcemento sobre una superficie cementosa, sin la necesidad de hacer obra ni de generar polvo y escombro. Ya verás qué fácil es cambiar el aspecto de tu casa. El microcemento Cementec es multisuperficie, como os hemos comentado en vídeos anteriores. Sin embargo, nuestro microcemento High Transit requiere de un soporte específico y resistente para su aplicación, como suelos de grés, mármol, terrazo o suelos cementosos con alta resistencia a la compresión, de 35 newtons por metro cuadrado como mínimo. Además, deben estar perfectamente anclados. La única condición general es que debe ser un soporte completamente estable. Tras la preparación del soporte, aplicaremos nuestros productos Cementec. Estos son los que vamos a utilizar: malla de fibra, microcemento High Transit base, microcemento High Transit fino y Finish Forte Plus. Las herramientas que vas a necesitar tanto para la preparación como para la aplicación son las siguientes: cubeta, rodillos de microfibra de 22 centímetros, brocha, llana de 24 por 10 centímetros, llana grande de 50 por 13 centímetros, jarra de medición, espátula de 6 a 10 centímetros, cúter, lijadora orbital, hojas de lija de 40 y de 80, aspiradora, recogedor y escoba, mezcladora o bien taladro con varilla mezcladora. Para proteger las zonas que no se van a revestir vamos a usar los siguientes materiales: cartón ondulado, plástico negro para tapar y cinta de carrocero. Y este es el equipo de protección que vais a necesitar: mascarilla de polvo, guantes, gorra de protección, rodilleras, calzado adecuado y ropa de trabajo limpia. En este vídeo te vamos a enseñar cómo realizar la aplicación de nuestro sistema High Transit, es decir, 2 capas de Cementec High Transit base y 2 capas de Cementec High Transit fino. Este sistema está desarrollado para ser aplicado sobre suelos que vayan a sufrir un alto tránsito peatonal, tales como comercios, oficinas, tiendas, restaurantes. Protege las áreas colindantes mediante plásticos y cinta de carrocero. Conocer la superficie donde vamos a aplicar Cementec es vital para obtener un resultado satisfactorio. Revisa el suelo donde vayas a aplicar el producto y si detectas alguna incidencia como una plaqueta suelta o un soporte mal adherido, deberá ser reparada previamente. Debido a sus características autonivelantes y propiedades epoxis, no es necesario un rejuntado previo de las plaquetas, ni realizar una consolidación previa. Cementec High Transit base es un producto cementoso en base epoxi bicomponente, formado por un componente A, empastado, y un componente B, catalizador epoxi. Primero bate el componente A con una batidora o un taladro con varilla mezcladora, a bajas revoluciones para homogeneizar sus aditivos. Ahora añade el pigmento deseado y vuelve a batir. El pigmento se sirve preparado para añadir directamente al cubo, no necesitas realizar ningún pesado. Una vez mezclado el pigmento, añade el componente B, catalizador, y mézclalo utilizando una batidora o un taladro con varilla mezcladora, a bajas revoluciones para unificar los dos componentes y conseguir una mezcla homogénea. En la primera capa de High Transit base utiliza malla de fibra de vidrio para reforzar el sistema completo y de esta forma asegurar que la instalación sea fiable, resistente y duradera. Primero corta la malla conforme a la superficie que vayas a revestir. El gramaje de la malla tiene que ser de 145 gramos por metro cuadrado. El rendimiento de la base es de 1 kilo por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos 2 capas, utilizaremos 2 kilos por metro cuadrado. Comienza a aplicar la base con la ayuda de una llana metálica. Cuanto más grande sea la llana, menos tiempo tardarás en cubrir la superficie. Con cuidado de no crear una capa gruesa, utiliza una inclinación de 45 grados y ve expandiendo el producto por la superficie. Es importante aplicar el producto con confianza, repartiéndolo bien por toda la superficie, evitando aplicar demasiada presión. Puede que al principio te resulte complicado, pero al cabo de unos minutos notarás cómo vas mejorando. Aplica el material sin dejar rebabas o imperfecciones considerables, ya que alcanza unas durezas muy elevadas para realizar un lijado excesivo. Una vez esté casi seca la primera capa de la base, comienza con el raspado, utilizando una llana de grandes dimensiones para eliminar las rebabas. Una vez seca y raspada la primera capa de base, aplica la segunda del mismo modo que la primera, con llana grande metálica, evitando dejar rebabas para reducir el lijado posterior. Una vez terminada la aplicación, limpia las herramientas con agua para su uso posterior
y espera hasta el día siguiente para que el secado sea el correcto. Tras su secado de 24 horas, realiza un lijado mecánico con lija de 40 de la segunda capa de High Transit Base. Barre el suelo para eliminar el polvo y protege las áreas colindantes con cinta de carrocero para aplicar High Transit Fino o microcemento de acabado. El rendimiento del microcemento High Transit Fino es de 0,5 kg por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos 2 capas, utilizaremos 1 kg por metro cuadrado. Cementec High Transit Fino es un producto cementoso en base epoxi bicomponente, formado por un componente A, empastado, y un componente B, catalizador epoxi. Primero bate el componente A con una batidora o un taladro con varilla mezcladora, a bajas revoluciones para homogeneizar sus aditivos. Ahora añade el pigmento deseado y vuelve a batir. El pigmento se sirve preparado para añadir directamente al cubo, no necesita realizar ningún pesado. Una vez mezclado el pigmento, añade el componente B, catalizador, y mézclalo utilizando una batidora o un taladro con varilla mezcladora, a bajas revoluciones para unificar los dos componentes y conseguir una mezcla homogénea. Utilizando llana metálica de canto redondeado de 24 x 10 centímetros y una espátula, comienza a aplicar el material sobre toda la superficie, cubriéndola completamente. Una vez terminada la aplicación, limpia las herramientas con agua para su uso posterior. Tras el secado de unas 4 a 6 horas, realiza un lijado a máquina con la hoja de lija de 80. Con cuidado, ya que un exceso de lijado puede eliminar la capa que acabas de aplicar. Para dejar un acabado perfecto, sustituye nuevamente la cinta de carrocero por una nueva. Aplica la segunda capa del producto High Transit Fino siguiendo las mismas pautas que la aplicación anterior. Tras un tiempo mínimo de secado de 24 horas, realiza un lijado mecánico con hojas de lija de 80. Realiza el lijado sin dejar excedente de material o imperfecciones. Esta es la capa final, donde se apreciará el acabado del microcemento High Transit. El tiempo de secado para la posterior aplicación de acabados es de 48 horas en suelos. Una vez transcurrido este tiempo de secado, aplica los barnices de acabado. Este sistema no necesita la aplicación de nuestro primer, por lo que protegeremos el sistema Cementec High Transit con 2 capas de acabado Finish Forte Plus. Se trata de un barniz de poliuretano 100% de contenido en materia fija y de un solo componente. No necesita ser mezclado con ningún catalizador. Vierte Finish Forte Plus en una cubeta y con ayuda de una brocha remueve el producto lentamente. Aplica el producto con un rodillo de microfibra de pelo corto y utiliza la brocha para lugares más inaccesibles. Acuérdate de empapar bien el rodillo y escurrirlo para evitar que caigan gotas sobre la superficie. Cubre toda la superficie sin dejar exceso de material. El tiempo de secado entre capas es de 8 a 12 horas. Siguiendo los pasos que te hemos mostrado y respetando los procesos de aplicación de Cementec, puedes dar un nuevo concepto de decoración a tu negocio, aportándole un aire más atractivo, personal y elegante. Puedes solicitar nuestro dossier de productos y muestrario de colores para elegir el sistema y los acabados idóneos para tu proyecto.